Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyara Ñe'e. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa para que ponga las palabras en mi boca y para que sea Él quien toque cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar del prójimo, ese próximo nuestro. Pueden ser personas que conocemos, pueden ser personas que ocasionalmente aparezcan en nuestra vida y que quizás tenemos que hablar con ellos una vez, pero en todos, absolutamente en todos, tanto aquellos que conviven con nosotros como aquellos con quienes nos vamos a encontrar casualmente, tenemos que dejar el sello de amor, porque ese es el querer de Dios. Para poder llegar a Dios, tenemos que pasar por todas aquellas personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida. Porque hay algo muy interesante que tenemos que saber, que nadie llega a nuestra vida por casualidad. Con nadie nos cruzamos por casualidad. Todas las personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida es porque Dios espera que cada uno de nosotros dejemos ese sello de amor. Y a veces en nuestro mal carácter, en nuestra forma de ser quizás desordenada o no educada, no dejamos sellos de amor, sino dejamos sellos de indiferencia, muchas veces de maltratos. Y fíjense que no solamente nosotros hablamos con nuestras palabras, con nuestra boca, sino que también podemos con las miradas dejar sellos negativos o sellos positivos. Porque los ojos son el espejo del alma. Y es así como Dios espera, con amor, con buen trato, teniendo en cuenta las necesidades de los demás, como nosotros debemos de actuar. Es tan grande todo lo que nos enseña la palabra de Dios que tenemos que tener en cuenta cada palabra que dice acá para poder llevar a la práctica. Y nuestra práctica es nuestro vivir cotidiano, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Fíjense que a veces uno se levanta de buen humor y entonces le trata bien a toda la gente. Pero hay un día o quizás algunos días que las personas se levantan de mal humor y entonces maltratan a las otras personas o los tratan con indiferencia. No cuesta nada cada mañana cuando nos encontramos desde las personas, como decíamos recién, con quienes convivimos, a quienes vemos todos los días, o a las personas que vemos ocasionalmente, como por ejemplo
un guardia que está parado en su trabajo en una esquina, o cuando entramos al supermercado que encontramos personas que están trabajando, decir buenos días. Y ahí con amor ya estamos transmitiendo algo bueno. Pero a veces, como les decía, en ese mal carácter, en esa manera de ser quizás muy mala o muy encerrado en uno mismo, se tratan mal a los demás. El Señor nos llama a vivir en comunidad y a vivir con amor y a tratar con amor a las demás personas, tomando en cuenta todas sus necesidades, porque nadie sabe la lucha que está viviendo cada persona cada día. Nosotros no sabemos qué está viviendo cada persona con quienes nos encontramos, inclusive muchas veces las personas con quienes convivimos. Hay problemas que no se quieren compartir. Entonces tenemos que aprender a dar lo mejor de nosotros, a no hacer que la vida de los demás sea difícil, sino que nosotros hagamos lo bueno. Nosotros no tenemos que mirar qué hacen los demás, porque muchas veces nos encontramos con personas amargas, con personas difíciles, ¿verdad? Y no es el trato que tenemos que darle igual al que ellos nos dan, sino tenemos que darle ese buen trato que Jesús nos enseñó. Si nosotros nos ponemos a leer los 4 evangelios, vamos a encontrar que en todo momento Jesús siempre trató bien a las personas, inclusive a sus enemigos, inclusive a las personas que lo rechazaban, que lo llevaban a la cruz, porque en realidad Jesús no tenía enemigos. Eran los demás los que se encerraban en sus ideas, los que lo rechazaban a Jesús. Y nos dio una enseñanza tan grande con toda su vida, ¿verdad? Del amor con cómo trató a todas las personas, sin tener en cuenta si la persona era pecadora o no era pecadora, sin tener en cuenta lo que hacían los demás, sino siempre enseñando una manera de vivir. Y eso tenemos que tomar conciencia, porque el Señor nos llama a una manera de vivir santa, en paz, con amor, transmitiendo todo lo mejor que Él nos enseñó y que nosotros tenemos que hacer parte de nuestra vida. La convivencia en realidad no es fácil, porque a veces, como les decía recién, aparecen personas que el mundo le llama tóxicas muchas veces, o difíciles, o personas con caracteres especiales. Pero tenemos que aprender a vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Y tenemos que aprender a vivir, como nos enseña en el capítulo 18 de Mateo, en oración y también con perdón. Porque cuando quiero moldear a la gente de acuerdo a mi criterio, me estoy olvidando que también cada uno de nosotros tenemos nuestros errores, nuestros defectos. Todos tenemos algo que mejorar siempre. Entonces, tratemos de mirar siempre lo bueno. Jesús hacía eso. Jesús miraba lo bueno en las personas. Él no criticaba, Él no juzgaba y nos enseñó a no juzgar nunca, sino a hacer las cosas de acuerdo a la manera de Dios y de hacerlo siempre con amor. De hecho, San Pablo nos dice en sus cartas, ¿verdad? Todo lo que hagan sin amor ante los ojos de Dios no sirve. Entonces, para tener conciencia de esa vida cristiana, de esa vida como católicos que tenemos que tener con amor, tenemos que tomar siempre como base la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos
con nuestro programa Tiempo con Dios y estábamos hablando, ¿verdad?, del prójimo, de todas aquellas personas que Dios permite que llegue a cada una de nuestras vidas. Para ir entendiendo cómo nos habla la palabra de Dios al respecto de ese prójimo, ¿verdad?, de esas personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida, vamos a leer lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12. Y dice: ahora, hermanos, los invito por la misericordia de Dios a que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios. Ese es nuestro culto espiritual. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, más bien transfórmense por la renovación de su mente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Es decir, no seguir la corriente del mundo, no hacer todo lo que todos hacen. Porque a veces, porque todos le desprecian a una persona, yo también le desprecio. Porque todos le tratan mal, yo también le trato mal. Y tengo que analizar si realmente eso es lo que agrada a Dios. Porque acá nos llama a que seamos nosotros mismos, dice, ¿verdad? Ese sacrificio vivo y santo que agrada a Dios. Entonces, cuando una persona nos trata mal, cuando una persona nos habla mal o cuando una persona nos trata con indiferencia, entender que el camino está en que nosotros tenemos que hacer lo que agrada a Dios. Y agradar a Dios, no querer dar gusto a los hombres. Y Dios nos pide que aunque nos trate mal, que aunque nos trate con indiferencia, que aunque nos hable mal, nosotros hagamos lo bueno. Por eso dice que seamos nosotros mismos ese sacrificio vivo y santo, ¿verdad? El entender que vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, al querer de Dios. Porque ese, dice, es nuestro culto espiritual. Ese es el culto que agrada a Dios. De nada sirve conocer muchísimo la Biblia, rezar rosario, ir a la misa, cuando finalmente mi comportamiento demuestra lo contrario. El Señor nos pide vivencias. Por eso nos hablaba de que tenemos que juntar tesoros en el cielo. Y esos tesoros en el cielo los juntamos con nuestros actos, con nuestras palabras, haciendo lo mejor que podemos cada uno de nosotros. Porque solamente lo bueno le vamos a entregar a Dios. Nosotros no le vamos a maltratar a alguien y después decirle: Señor, te entrego mi maltrato al otro, porque no es así. A Dios no le agrada lo que es malo, a Dios no le agrada lo que es pecado, a Dios le agrada lo que es bueno. Y eso bueno siempre va a ir de acuerdo a todas las enseñanzas que recibimos en toda la Biblia. Para algo el Señor nos dejó las Sagradas Escrituras. Y es a través de la palabra de Dios que el Señor nos transforma. Por eso nos dice que no sigamos la corriente del mundo, que no hagamos lo que todos hacen, porque ahí se está actuando por instinto. Y nosotros tenemos que aprender a rezar, pensar y después obrar. Primero, ponerle a Dios por delante. ¿Esto haría Jesús o esto no haría Jesús? Después pensar cómo hacer las cosas con Dios, de acuerdo al querer de Dios, con amor, y después llevarla a la práctica. Entonces, ahí es donde nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso nos habla en esta lectura, ¿verdad?, de que tenemos que transformarnos por la renovación de la mente. Es decir, dejar de hacer lo que todo el mundo hace. Dejar de pensar como piensa el mundo, sino aprender a construir nuestra vida con Dios, a hacer las cosas con Dios, a poner a Dios por delante, para analizar si esa es su voluntad, si eso es lo que Él espera de nosotros, si eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y muchas veces cuesta porque de repente estamos con personas, como les decía recién, tóxicas, difíciles, personas que muchas veces uno no quiere estar con ellos, pero
si vive en tu misma casa, son personas con quienes tenés que de repente compartir, bueno, ponerle a Dios por delante y hacer las cosas de acuerdo al querer de Dios. Es impresionante como cuando nosotros le ponemos a Dios por delante, nuestros resultados son buenos. Pero tenemos que aprender a rezar, tenemos que aprender a poner en manos de Dios la situación, a pensar cómo lo vamos a hacer para hacer de acuerdo al querer de Dios, sin miedos, sin desesperación, sin angustia, con amor, porque así quiere que nos comportemos al Señor. Y así vamos a poder entender, a medida que vamos conociendo la palabra de Dios y viviéndola, cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Es decir, todas las personas, esas personas más difíciles, esas personas más rudas, más tóxicas, esas personas que muchas veces cuesta el relacionamiento, o esas personas que están muy, pero muy apartados de Dios, son del interés de Dios también. Es más, esas personas necesitan más oración. Esas personas necesitan muchísimo a Dios en su vida porque están muy apartados de Dios. Entonces, por quienes más tenemos que rezar y con quienes tenemos que dar lo bueno. No importa que nos devuelvan lo malo. No tomemos lo que nos devuelve. Pongámonos esa coraza de la palabra de Dios, esa fuerza que viene de Dios para que no nos lastimen, pero nosotros hagamos lo correcto. Y muchas veces vamos a ver que también nuestro comportamiento bueno va a traer resultados buenos, porque el querer de Dios es ese. Su voluntad siempre es perfecta. Y nosotros tenemos que querer agradar a Dios, no al mundo, a Dios. Y dice, la gracia que Dios me ha dado, me autoriza para decirle a todos y a cada uno de ustedes que no se estimen demasiado a sí mismos, sino dentro de lo prudente y según los dones espirituales que Dios concedió a cada uno. Nunca te creas más que los demás. Hay una enfermedad espiritual muy grave que se llama la soberbia del bueno. Aquel que se cree más que los demás, más bueno que los demás, aquel que se cree ya en camino a la salvación porque se cree superior a los demás. Y todos somos del interés de Dios y nadie es más que nadie. Y todos tenemos nuestras debilidades. Y cuando el diablo ataca con mucha fuerza. Entonces nunca pensemos que somos más que los demás. Y muchas veces en esa soberbia hasta se quiere dejar de lado a Dios porque uno es tan bueno que ya ni siquiera necesita de Dios. Cuidado, cuidado. Todos necesitamos de Dios. Nunca te estimes más que los demás, dice la palabra de Dios. Acuérdense lo que Jesús dice, ¿verdad?, en los evangelios, que Él vino a servir y no a ser servido. Y esa es su enseñanza para nosotros también, ponernos al servicio de Dios y al servicio del prójimo, el próximo, todas aquellas personas que Dios permite que lleguen a tu vida, en las cuales nosotros tenemos que dejar el sello de amor. Dice, tomen el ejemplo de nuestro cuerpo. Él es uno, aunque tenga varias partes, pero no todas tienen la misma función. Lo mismo nosotros, con ser muchos, no formamos sino un solo cuerpo en Cristo y dependemos unos de otros. Tenemos dones diferentes según la gracia que Dios ha dado a cada uno. Si hemos recibido el don de profecía, hablemos según el don recibido. Si hemos recibido la capacidad para algún servicio, hay que servir. El que ha sido puesto para enseñar, que enseñe. El que sabe aconsejar, que dé consejos.
El que distribuye, que dé sin medidas. El que manda, que se preocupe de hacerlo bien. Y el que anuncia los necesitados, el que atienda a los necesitados, que lo haga con alegría. Entonces, ¿qué me pide Dios a mí? ¿Qué capacidades descubro en mí? Cuando voy acercándome a Dios, porque cada vez que nos acercamos a Dios, descubrimos capacidades que el Señor nos da. Entonces todo eso tenemos que ponerlo al servicio de Dios, hacerlo con amor y dar todo lo mejor de nosotros. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos hablando del prójimo, de todas aquellas personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida. Entonces, ¿cómo obramos con amor con esas personas? Dice en el capítulo 12 de la carta de los Romanos que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y cuiden todo lo bueno. Entonces, que el amor realmente nazca del corazón, no sea solo apariencias. A veces el ser humano aparenta lo que no es. Y muchas veces es tan grave como las personas viven aparentando lo que no son, que hasta se engañan a uno mismo. Tenemos que aprender a vivir en nuestra realidad. Esto es muy importante porque así nosotros nos conocemos. La palabra de Dios tiene la capacidad de enfocarnos a nosotros mismos y nos muestra cómo somos, porque hay tantas cosas que nosotros tenemos que cambiar también. A veces queremos que cambie el prójimo nomás, pero la palabra de Dios nos muestra que muchas veces las respuestas negativas o las respuestas ásperas que recibimos es porque nosotros nos comportamos también de la misma manera. Y cuando nosotros cambiamos nuestra actitud, también los demás cambian su actitud. Pero hay que acordarse de que no se da cuenta el otro de nuestro cambio tan rápido, sino que va eso en un proceso. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que nosotros tenemos que aprender a hacer bien las cosas de acuerdo al querer de Dios y con amor. Hacerlo siempre, no a veces, siempre, todos los días dar lo mejor de nosotros. No aparentar lo que no somos. E ir corrigiendo en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra manera de ser, todo aquello que nos damos cuenta que Jesús nos dice que está errado. A veces la persona es sumamente egoísta, por ejemplo. A veces la persona, ¿verdad?, aparenta y es falsa y no es su realidad. Seamos nosotros mismos. Conozcámonos, corrijamos lo que está mal en nuestra vida y no esperemos que los demás cambien, porque ese es el problema de los demás. Hagamos nosotros las cosas a tiempo. Todo lo que está mal, que nosotros vamos aprendiendo de acuerdo a la palabra de Dios, también desde lo más profundo de nuestros corazones tenemos que rechazar. Ahora, algo que nos enseñó Jesús en los 4 evangelios es a separar el pecado del pecador. A veces nosotros le etiquetamos a las personas con sus pecados y la palabra de Dios nos enseña que no funciona así, porque el pecador puede dejar de pecar nosotros mismos. Cuántas cosas hemos cambiado, hemos dejado de hacer al conocerle a Dios y al querer vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Cuántas cosas. Pero nosotros tenemos que comenzar por nosotros mismos. Por eso cuando nos dice aborrezcan el mal y cuiden todo lo bueno,
nos habla de que tomemos conciencia de lo que agrada a Dios y lo que rechaza a Dios. Lo que Jesús dice que está mal, aunque todo el mundo lo haga, pero está mal. Entonces, ¿por dónde comienzo? Primero, no juzgando al que hace lo malo, sino a ver si yo no estoy haciendo eso. Y si yo estoy haciendo lo malo, sacar de mi vida eso. Comenzar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y entender y valorar lo bueno que vamos a encontrar y cuidar lo bueno. Fíjense, dentro de lo que nos dice, cuiden lo bueno. Una de los bienes de Dios, de los regalos de Dios, que el ser humano no cuida hoy, es la salud. Otro de los bienes de Dios que el ser humano no cuida es la familia. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice, cuiden lo bueno. Y tenemos que cuidar nuestra vida. Y cuando hablamos de vida, no hablamos solamente de la vida física, sino también hablamos de esa vida espiritual, donde mi espíritu tiene que estar purificado. Y para eso tengo que conocerme, tengo que conocer mis debilidades, tengo que conocer mis pecados, arrepentirme de mis pecados y salir de lo malo para poder permanecer en el bien que Jesús nos enseña. Dice después San Pablo, en el amor entre hermanos, demuéstrense cariños unos a otros. A veces ni siquiera buenos días, palabras de amor. El mundo las olvidó, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a tratarnos con amor. Es impresionante, yo tengo hijas jóvenes y muchas veces les estoy diciendo constantemente que no se traten como todo el mundo se trata en la juventud, porque acuñaron maneras de tratarse muy fuertes que quizás a los que somos un poco mayores ya hasta nos llama la atención, pero se tratan con agresiones muchas veces. Y vivimos en un mundo donde hay mucha agresividad, donde hay mucho daño hacia los demás. Entonces nosotros tenemos que aprender a tratar con amor y a enseñar con nuestro ejemplo a tratar con amor a los demás. A veces no se dicen el nombre, se dicen boludo, boluda o un montón de agresiones cuando uno se pone a pensar, de agresiones absolutamente innecesarias. ¿Por qué? Y porque todos lo hacen. Pero volvemos a lo que decíamos recién, no porque todos lo hagan, yo lo tengo que hacer. Si la palabra de Dios me muestra que eso está mal, no lo debo hacer. Y tengo que tratar a los demás con amor. El amor se demuestra desde las miradas. El amor se demuestra no solamente con abrazos y besos, sino con las palabras, con las actitudes, con las acciones. Entonces, que no seamos correspondidos en nuestra manera de actuar no quiere decir que nosotros no lo debamos hacer. Porque en realidad, como les decía recién, nos enseña la palabra de Dios que a quien tenemos que dar gusto es a Dios. Y Dios nos pide que nos demostremos cariño. Dios nos pide ese buen trato, tanto en palabras como en actitudes, como en comportamiento. En el respeto, estimen a los otros como más dignos. A veces, al etiquetar a las personas con sus pecados, se piensa que uno es más digno y que otro es menos digno. Todos tenemos la dignidad de tener el Espíritu de Dios en nosotros, porque somos tres partes, espíritu, mente y cuerpo. Y ese Espíritu de Dios
que está en nosotros, que es el soplo de Dios, eso nos lleva hacia la dignidad. Ahora, ¿cómo se pierde la dignidad? Se pierde cuando la persona se mete en el pecado, cuando la persona permanece en el pecado y esa persona comienza a dañarse a sí mismo. Pero ante los ojos de Dios, siempre que acudas a Él, que reconozcas tus pecados, que le pidas perdón a Dios, vas a tener esa dignidad que Dios te da. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, criticar, etiquetar a las personas de acuerdo a su pecado? Nadie. Entonces, nunca pensemos que porque una persona es más pecadora o que por una persona está en tal o cual cosa es menos digno. Todos, absolutamente todos somos del interés de Dios y nunca tenemos que sacar la dignidad de las personas, sino entender que al ser del interés de Dios, somos importantes para Dios. Y por más pecador o más pecadora que sea esa persona, el Señor nos pide que recemos por él o por ella. El Señor nos pide que lo tratemos con respeto, que lo tratemos con amor y cada uno va a dar cuentas a Dios de lo que hace con cada una de sus vidas. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Hablábamos, ¿verdad?, de ese relacionamiento con los demás. Entonces, siguiendo este hermoso capítulo de las cartas a los Romanos, el capítulo 12, en el versículo 11 nos dice: en el cumplimiento del deber no sean flojos. A veces nos dejamos llevar por el mundo, por esa corriente del mundo que nos lleva contraria a la corriente de Dios. Cuidado con eso. A quienes son padres, enseñemos a nuestros hijos los mandamientos, enseñemos a nuestros hijos a obrar con disciplina, con amor. Y cuando le marcamos los errores, y muchas veces los que somos papás, ¿verdad?, le decimos a nuestros hijos que tienen que cambiar, e inclusive cuando son pequeños, cuando son adolescentes, entran esos castigos, ¿verdad?, que en realidad es para ayudarles a ser mejores. No seamos flojos en el cumplimiento, porque a veces en esa emoción mal entendida, uno castiga, después finalmente deja otra vez de castigar y los hijos comienzan a darse cuenta que no hay ni disciplina ni autoridad. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser disciplinados y también nos enseña a vivir con autoridad. Y la mayor autoridad que tenemos que tener es la de saber que estamos haciendo las cosas de acuerdo al querer de Dios y no dejarnos llevar por lo que el mundo nos dice o por nuestros sentimientos muchas veces encontrados por situaciones que nos pesan, pero finalmente no son del agrado de Dios. En el Espíritu sean fervorosos y sirvan al Señor. Servir al Señor con amor y con fervor, dando todo lo mejor de cada uno de nosotros. Tengan esperanza y sean alegres. Nadie puede ser alegre si no tiene esperanza. Tenemos que esperar siempre en Dios y Dios siempre nos va a dar lo mejor. Aprender a poner nuestra fe y nuestra esperanza en Dios para poder vivir alegres y en paz. En las pruebas, sean pacientes. La paciencia es la unión de la paz con la ciencia de Dios. Y saber de que todo tiempo feo siempre pasa y después sale el sol. Y todos los problemas siempre tienen solución.
Dice en 1 Corintios 10 que cuando Dios permite, porque ningún dolor, ningún mal, nada malo viene de Dios que nos pase en nuestra vida. Siempre viene como consecuencia de nuestros actos, ¿verdad? Entonces, cuando Dios permite que una situación adversa llegue a nuestra vida, el Señor ya nos da una puerta de salida. Ahora, con Dios tenemos que buscar esa puerta para que la luz de Dios nos muestre qué tenemos que hacer para poder llegar a salir de esa dificultad que se presenta en nuestra vida. Dice, oren en todo tiempo. El Señor Jesús nos decía, ¿verdad? Manténganse siempre atentos y orando para no caer en la tentación. San Pablo aquí nos dice, oren en todo tiempo. Mantenernos en comunicación con Dios. Eso también nos ayuda a que podamos darnos cuenta cuando viene la tentación para no caer en el pecado. Y no es estar rezando todo el día un rosario, sino mantenernos en contacto con Dios, pedirle a la Virgen que ella nos lleve junto a su Hijo, pero dar gracias a Dios por la vida, por la salud, dar gracias a Dios en todo momento, por toda situación buena que pasamos. Y cuando vienen dificultades, también cuando le damos gracias a Dios, siempre el Señor nos muestra de que las dificultades que podamos pasar no son nada al lado de otras dificultades que están viviendo otras personas. Y entonces ahí recibimos sus fuerzas para poder seguir adelante. Dice, con los creyentes necesitados, compartan con ellos, y con los que estén de paso sean solícitos para recibirles en sus casas. Entonces son actitudes que la palabra de Dios nos va enseñando de cómo tenemos que vivir para poder compartir con los demás, para tener en cuenta a ese prójimo, a ese próximo que Dios permite que llegue a nuestra vida, y para vivir con alegría, en paz, en tranquilidad y por sobre todas las cosas sirviendo a Dios. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias, mi Dios, por la familia, y gracias por todas y cada una de las personas que tú permites que llegue a cada una de nuestras vidas. Que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos, que nunca nos apartemos de tu ejemplo y de ese camino que tú trazaste para que nosotros sigamos. Danos a cada uno de nosotros esa fuerza que viene de ti para poder vivir de acuerdo a tus enseñanzas. Danos ese amor que nos enseñaste para poder poner en práctica, aun cuando las personas sean difíciles o ásperas, pero con amor tú nos enseñaste que todo se puede cambiar. Que entendamos, Señor, tu camino, ese camino del amor, ese camino de alegría, ese camino de paz, de tranquilidad, y donde tenemos que aprender a servir a los demás. Padre Santo, bendícenos. Bendice, mi Dios, a nuestras familias para que todos te conozcan. Y bendice, mi Dios, a todas aquellas personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Bendice a todas aquellas personas que tú permites que lleguen a nuestra vida. Y que con todos y en todos podamos dejar siempre ese sello de amor que tú nos enseñaste. Gracias por el amor que nos das. Gracias por saber que estás siempre con nosotros, y te pedimos que nos des esa fuerza que viene de ti para que nunca nos apartemos de tu presencia. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.